Quédate en la radio pública. Ya viene Política a fondo, con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Continuamos en Política a Fondo, acá como todos los jueves en la 90.7. Me presento, soy Bernardo Elfman, acompañado de Guillermo Sánchez, ahí en los controles técnicos, y modificado un poquito, ¿no? Vino... Buenas tardes, quizás se escuche. Así es, vino el huracán Katrina acá en lo que es la radio pública, pero bueno, está todo bárbaro. Además quedó como la escenografía que supuestamente en el futuro va a ser de este modo, así que ya están probando a ver cómo va todo aquí con la parte técnica especialmente. Les cuento, hoy un programa de vuelta, creo que por demás va a ser interesante, como diría algún relator deportivo, para alquilar balcones. Usted sabe que octubre es muy caro al sentimiento de dos fuerzas políticas. Uno tiene que ver con el 27 de octubre, estamos hablando del fallecimiento de Néstor Kirchner. Así que les prometo para la semana un especial, con audios, voces, con todo lo que tengamos a mano para llevar las vivencias de lo que ha sido, podemos hablar de un animal político, entre comillas, ¿no? Por su fuerza, por su predicamento, por lo que dio para la política, y lo vamos a tener acá, por supuesto, en la radio pública. Pero hoy, otra fecha importante que tiene que ver con la vuelta a la democracia, me estoy refiriendo al 30 de octubre, elecciones que gana Raúl Alfonsín con el 51% contra el 40% de Ítalo Luder, Así que vamos a tener voces de este estadista que seguramente particularmente a los radicales y a los que peinan canas le va a caer algún lágrimo. Yo no peino tantas canas, pero recuerdo haber participado, y no como radical, porque creo que fue un momento donde la política tomó un auge diferente. Volvíamos de una de las dictaduras más sangrientas, y había muchas ganas de participar, muchas ganas de levantar un país que estaba destruido por donde se lo mire, y además con todo lo que hemos vivido, ¿no? En la dictadura de Videla para acá. Me estoy refiriendo del 76 al 82, En el 83 elecciones, y el 10 de diciembre asume Raúl Alfonsín, que dio uno de los mejores discursos que creo que yo escuché, porque además, como les comentaba, participé en aquella ocasión en lo que fue el Obelisco, donde fueron dos impresionantes actos, impresionante la magnitud de la gente. Creo que todavía no se tiene tal vez la significancia y la cantidad del movimiento de personas que llevó estos dos actos. Me estoy refiriendo al de Raúl Alfonsín y el de Ítalo Luder, que tuvo un hecho penoso que posiblemente llevó que la elección la perdieran. Ustedes recuerdan cuando Herminio Iglesias quemó un cajón. La gente no quería violencia, salíamos de la violencia que nos habían metido los represores de turno, y no queríamos nada que ver con eso, y creo que eso hizo, en definitiva, más allá de un marketing muy bien vendido de parte de la campaña de Alfonsín, con un discurso muy fuerte, y que ahora vamos a tener todas esas voces, lo bueno y lo malo. Vamos a tener ese discurso, vamos a tener el discurso en la rural, vamos a tener cuando Alfonsín le pega a Clarín también, vamos a tener, ¿se acuerdan ustedes del levantamiento de Oscar Pintadas? Y además, bueno, como si esto fuera poco, en la semana, esos gustos que a veces nos damos periodísticamente, entrevisté a quien fuera el hombre fuerte en la época de Néstor Kirchner. Me estoy refiriendo a Alberto Fernández, No entrevistamos acá, sino en un restaurante muy paquete de Ituzaingó, donde armaron una reunión del peronismo disidente, y creo que le va a interesar mucho, 2 o 3 puntitos. Plantea, primero, defiende a rajatabla a Kirchner, le pega a Cristina,
dice que va a ser candidato a diputado, puede ser senador por la capital, aunque dice que puede haber alguna posibilidad de ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Y sí, cuando le preguntamos acerca qué pasa en el 2015, va a ser candidato a presidente, uno pensó, bueno, patea la pelota para adelante, falta mucho. No, dijo, me gustaría ser candidato a presidente. Así que veremos cómo se desarrolla todo esto. Y después le voy a contar algunas informaciones. El viernes hay mucha actividad política también. Así que, si le parece, Guillermo Sánchez, vamos con las voces, en este caso de Raúl Alfonsín, ese magnífico discurso que dio unos días antes, cuando terminaba la veda electoral, antes del 30 de octubre, ahí en el Obelisco, ante una multitud de más de 1 millón de personas. Social, apareció la disputa en el partido por los intereses del poder, por el acceso al poder, y hubo prepotencia y hubo miedo, y así se dio la excusa al privilegio para que terminara con el gobierno constitucional. La lucha enloquecida entre las 3A y la represión. Sin duda no es eso lo que quiere nadie en la Argentina. Pero esta crisis de autoridad continúa en el Partido Justicialista, tal como se pone de manifiesto en una campaña en la que jamás se debió haber caído en la calumnia, jamás se debió haber caído en métodos reñidos con la democracia argentina. Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es posible lograrlo y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha y al frente van nuestros grandes muertos: Irigoyen, Ale, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Magri y Liga. Los que estén a nuestra derecha y vicio pueden inspirarse en Santeña o en Pellegrini, los demócratas progresistas, el Lisandro de la Torre o Luciano Molina, los socialistas, el Juan de Justo o Alfredo Palacios, los peronistas, el Perón o el Evita, pero juntos los argentinos, para hacer valer nuestros derechos en el mundo. El último fracaso nos llevó a este periodo tremendo de la historia argentina, a frustraciones que parecieron definitivas. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca. Quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo.
terminar con el hambre en la Argentina. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad, porque hemos sometido al padre de familia a la humillación más grave que podemos someter a un hombre. Trabajar los 30 días del mes y no alcanzar a ganar lo necesario para llevar el pan a su mesa los 30 días del mes. No va más. Se acabó. Es la Argentina honrada y moral la que viene. Deben la certeza. Arrancamos, Argentina. Yo les pido a todos que nadie deje caer sus brazos, que nadie disminuya en un centímetro los objetivos que se ha fijado para su patria. Vamos a salir de esto como otros países salieron de crisis más duras. Vamos a arrancar en la medida en que no nos abandonen más. Les pido además que nadie se deje deslumbrar por los resplandores de las glorias del pasado. Yo les aseguro, amigos de Buenos Aires, les garantizo, si nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. Para afianzar las libertades de todos, no habrá distinciones políticas, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada. No habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Vamos a arrancar, nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora, y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de la generación intermedia y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Política a fondo. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo.
Continuamos en Política a Fondo, como lo decía el locutor. Estamos en la radio pública 90.7. El teléfono para que usted se pueda comunicar, 477-4371. Y además lo puede hacer al 15-678-30932. No sé por qué Guillermo Sánchez siempre hace una sonrisita cuando digo 678 en mi celular. Bien, se puede comunicar, por supuesto, mensaje de texto lo tenemos aquí en la mesa y serán contestados o leídos. Bien, seguimos con las voces de Ramón Alfonsín, que es estadista. Qué discurso, digo, qué difícil tal vez poder llevar al plano de lo real un discurso impecable como el que dio Alfonsín unos días antes. Yo creo que arrancó muy bien, hubo después desniveles, una gran caída. Hubo errores propios, podemos decir hijaputez ajena, no sé si está bien dicho, pero me parece que tiene que ver, había una oposición feroz. A ver, les doy un tema para que se entienda. Eduardo Menem, el hermano de quien fuera después presidente, Carlos Saúl Menem, en la discusión por el tema de Aerolíneas Argentinas y teléfono, lo trató a terraño de vendepatria, porque querían privatizar de otro modo, era algo más beneficioso para el país de lo que después lo hizo Menem, donde lo regaló, para que se entienda. Entonces lo trató de vendepatria y cuando asume Menem regalaron absolutamente todo, para que se entienda cómo actúa a veces la oposición. Bien, seguimos con las voces. Vamos a escuchar un párrafo cortito de... ¿Se acuerdan ustedes cuando dijo con la democracia se come, se educa? Bueno, ahí está. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. Las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos: la bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. Hablando de Carlos Saúl, bueno, ahí está uno de los tantos actos fallidos, ¿no? No se ponía ni colorado cuando planteaba estas cosas, pero bueno, en fin, fue nuestro presidente, votado por la gente, y lo fue 2 veces consecutivas. Bien, vamos a seguir con las voces de Alfonsín. En este caso me parece cuando arrancó el tema de las corporaciones, a pegarle, a tratar de ponerle palos en la rueda. Me parece que fue uno de estos episodios que lo marcaron a su gobierno, ¿no? Y que fue justamente cuando estuvo en la Sociedad Rural Argentina. Lo deben recordar, ¿no? Entró chiflidos, se fue chiflidos. Había un grupo radical que fue, como se dice habitualmente, hacerles el aguante. Me parece que hubo algunos conatos de agresión en el medio, pero Alfonsín, paradito ahí, se la bancó como un señorito y dijo las cosas que tenía que decir, y acá hay un resumen de aquella voz en la Sociedad Rural. Señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señores embajadores, señores representantes de gobiernos amigos, señoras y señores, yo quiero comenzar por
poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, se equivoca. Yo le agradezco al señor presidente de la Sociedad Rural Argentina sus palabras, su crítica, su vehemencia. Así es la democracia. Continuamos en el diálogo de siempre y lo hacemos en esta discusión, que es la que no quieren escuchar los fanáticos en el país, la que no quieren escuchar los que se creen dueños de la verdad, la que no quieren escuchar quienes atentan en definitiva contra la convivencia de los argentinos. No coincido, señor presidente, pero le pido que continuemos esta discusión. Creo que estamos trabajando para la nación en circunstancias muy difíciles. Creo que vivimos una crisis aguda de la que es necesario salir. Creo que América Latina nos da, a través de las más diversas manifestaciones en los distintos países, la característica de algo que padecemos, que es la caída de los precios por una parte y la deuda externa por la otra. Por doquier y en todos lados, disminución de la calidad de vida, aumento de la marginalidad, disminución de los índices sociales que ponen de relieve un estado de desesperación que realmente sufren los pueblos del continente. Aquí de una o de otra forma, frente al egoísmo de los que no entienden, estamos realizando un esfuerzo que nos muestra con orgullo, como quizás el único país que en estas circunstancias, a pesar de la crisis, a pesar de todos los problemas, hemos logrado invertir los índices sociales. Hay menos desnutrición infantil, hay menos deserción escolar, hay menos mortalidad infantil, y en esto está desde luego la acción de todos. Está la acción del sector agropecuario, está la actividad de los trabajadores argentinos, está la acción que desarrolla el sector industrial y al gobierno también, que pretende acompañar este esfuerzo de la sociedad toda. Estamos realizando este esfuerzo entonces y había que terminar con un flagelo que nos condena a todos por igual, y es el de la inflación. Y no hemos hecho nada nuevo en el tema cambiario, señor presidente. A lo sumo es que hemos quebrado una expectativa
negativa, pero no hemos disminuido la situación. No coincido con lo que usted dice acerca de que se han cambiado las reglas de juego. Por el contrario, por primera vez en el país, le hemos dicho a la nación toda y en particular a la producción agropecuaria que a fines del año que viene tendrá como conquista fundamental, usted mismo me lo ha planteado muchas veces, el dólar libre. No era una situación que se daba, no era una situación que usted mismo esperaba, tengo entendido. Y sin embargo le hemos dicho al país, vamos al cambio libre y el sector agropecuario gozará de ese cambio libre. Esfuerzos hacemos todos. Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2 en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería, precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2 en San Martín 171, Marcos Paz. ¿Querés mejorar tu salud, tu estética, tu vida? No lo dudes. Esmeralda Relax Center, único en Marcos Paz. Cama de masajes con piedras y rodillos de jade. ¿Tenés estrés, retención de líquidos, toxinas, insomnio, triglicéridos, problemas de columna? Olvídate. Después de Esmeralda Relax Center, todo queda en el pasado. Tratamientos corporales con aparatología de última generación. Electrodos, radiofrecuencia y gotas linfáticas y abdomen. Estamos en Avellaneda 1541. De lunes a viernes, doble turno. Y sábados por la mañana. Arma tu promoción. Descuentos para pensionados y jubilados. Solicita turnos al 01115 5982 8998. Esmeralda Relax Center. En Avellaneda 1541. Único en Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Política a Fondo y siguiendo con esta casi homenaje que estamos brindando de discursos históricos que tienen que ver con el comienzo del gobierno de Alfonsín y, por supuesto, toda su trayectoria de casi 5 años y pico, porque en aquel entonces no se había llevado a cabo la reforma constitucional que se lleva más adelante para que Menem no pueda estar in eternum. Entonces era 6 años, pero Alfonsín tuvo que dejar antes por, algunos dicen golpe económico, ¿no? Caballo y compañía iban al Fondo Monetario, ya no le presten dinero, que Argentina no tiene solución, y bueno, así terminó la historia, con un Alfonsín desgraciadamente yéndose ante el gobierno, dejándole todo el poder a alguien que entró, que iba a hacer muchas reformas supuestamente en favor del pueblo, ¿no? Como el salariazo, la revolución productiva, y que en definitiva terminó aliándose con lo más retrógrado de la derecha, entre ellos aquellos exportadores de grano como Bunge y Bor. Bien, seguimos con las voces, pero en este caso vamos a escuchar, para cambiar un poquito, música. La música que se escuchaba ahí cuando ya la dictadura se estaba yendo y cuando arrancaba la democracia. Me estoy refiriendo a ese tema que a mí me encanta, Para el Pueblo, de Piero. Ahí va. Libertad era un asunto mal manejado por 3. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo,
para el señor militar, para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular, el pueblo tiene paciencia, dijo un señor general, para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Y al país lo remataron, y lo remataron más, lo partieron en pedazos, y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, 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 liberación. Seguimos en Política a Fondo con las voces de aquellos años, estamos hablando de la década del 80, ¿no? Cuando gana la elección Raúl Alfonsín, allá por el 30 de octubre de 1983, a 29 años de aquella... hasta creo que epopeya para ellos, ¿no? Porque no pensaban un año detrás de esa elección que podían ganarla, y la ganaron. Creo que por errores propios de la conducción del PJ de aquel entonces, virtudes muy importantes, sobre todo una oratoria magnífica de Raúl Alfonsín. Ahora vamos a escuchar una voz que, la de Alfonsín por supuesto, en un discurso en el cual también yo estuve ahí presente, no sé si poniendo el cuerpo, pero uno tenía mucho miedo. Me estoy refiriendo a que fue aquel discurso cuando se levantaron carapintadas, cuando Aldo Rico dicen que nunca quiso dar un golpe, pero uno estaba verdaderamente asustado. Y creo que ahí empieza un poco el debacle también de Alfonsín y algunas concesiones, ¿no? Que luego se vieron muy claramente como la obediencia debida el punto final. Igual hay que decir y remarcar que tuvo unos cojones impresionantes para llevar al banquillo de los acusados cuando estaba la pólvora muy caliente, cuando apenas terminaba la dictadura, sentó a todos y los enjuició
la verdad que fue un paso importantísimo de la democracia argentina. No fácil de hacer y se hizo, pero después con algunas contradicciones, con algunas concesiones como las que planteé. Obediencia de vida y punto final. Escuchamos la parte final. ¿Se acuerda usted de La Casa está en orden? Bueno, esto sucedía. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos. Es por eso que antes de proceder he resuelto, he tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los religiosos. Yo les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá. Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Derramamientos de sangre, instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se lo haga. Y les pido a todos ustedes, vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Continuamos en Política a Fondo y creo que bueno, ese fue un momento clave en el gobierno de Raúl Alfonsín. También hubo otra manifestación de la cual yo estuve, pues aparte que trabajaba muy cerquita y me pareció que valía estar. Fue un discurso muy fuerte, pero también donde muchos nos fuimos un poco decepcionados. Habló de economía y guerra, y ahí me parece que empezó un poquito la clave del retroceso de su gobierno. Clarín, a ver, ¿qué pensaba Alfonsín en aquellos años de Clarín?
Soy respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo hoy, en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo respeto al diario El Clarín, y el Clarín respeta al presidente sin duda, y no ha de pretender que calle su opinión. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. Este no es un tiempo para flojos. A toda la dirigencia argentina, sin excepción entre la que me incluyo, frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica, si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Suena esto, ¿no? Parecido, bueno, a la actualidad y al pensamiento del gobierno. Pero bueno, veremos qué sucede el 7D, ¿no? Bien, seguimos con las voces y ahora el final de la historia, pero contada después, un tiempo después. Creo que también plantea Alfonsín, ¿no? ¿Quién lo derrocó? A ver, ¿qué pasó? Los mayores problemas del gobierno de Alfonsín vinieron de su enfrentamiento con estos sectores corporativos tradicionales que se habían retirado levemente después de 1982-1983, pero que de ningún modo habían desaparecido. Juan Alemán, exsecretario de Hacienda de la dictadura militar, había afirmado que el próximo gobierno estará tan inhibido para actuar que virtualmente estará condenado al fracaso. Las políticas redistributivas de Greenspoon, que algunos compararon con las aplicadas durante el gobierno del doctor Arturo Illia entre 1963 y 1966, fueron vistas como dirigistas y similares a las que siempre había utilizado el peronismo histórico. Disgustaron a los sectores empresariales. Ya que en septiembre de 1984 fue la última vez que el trabajador, de una escala de 100 a 100, costo de vida salario, estaba en un 83%. Por eso hablo de esos dos puntos de inflexión, ¿no? El desarrollo del plan austral, bueno, y su caída, ¿no? Hasta el plan primavera y luego después, en cuanto a una democracia con justicia social, digamos, con una distribución de la riqueza mucho más equitativa. Y Semana Santa es un segundo punto de inflexión respecto de la construcción de justicia en términos de ética y de republicanismo. Esos son los dos puntos de inflexión que para mí terminan con la primavera democrática. Mientras tanto, George Bush reemplazó a Ronald Reagan en la presidencia de los Estados Unidos y continuó el boicot financiero contra nuestro país. Los bancos privados extranjeros, ante una eventual derrota del radicalismo en las próximas elecciones de mayo, exigieron que el gobierno reanudara los pagos de la deuda. Cuando la gente de la economía advirtió que las encuestas daban triunfante al doctor Menem, quisieron saber qué era lo que proponía el candidato del Partido Justicialista. ¿Y qué proponía? Una revolución industrial, con un salariazo, con disminución de impuestos y no aumento de tarifas. Evidentemente todos salieron corriendo hacia el dólar y se originó un proceso de una escalada inflacionaria, que así llegamos a las elecciones. Hicimos muy buena elección a pesar de todo, con tantos elementos en contra. Tuvimos una oposición permanente muy sistemática, casi una oposición desleal o semileal, porque si bien defendió el sistema en su momento, procuraba el fracaso del gobierno.
En febrero de 1989 se produjo un verdadero golpe de mercado, cuando los principales grupos económicos retiraron sus depósitos de los bancos, retuvieron las divisas producidas por las exportaciones y demoraron el pago de impuestos. Ditela dijo, el dólar no tiene que estar alto, tiene que estar recontra alto. Cavallo quería que saliéramos escupiendo sangre del gobierno. Hubo otro que dijo que no había que pagar los impuestos. Disminuyó el cobro de impuestos notablemente, entonces había que emitir. Usted sabe que la emisión genera inflación. Fueron una serie de circunstancias. Hubo grupos exportadores que se sentaron sobre las divisas, ¿sí? Y otros se sentaron sobre sus bienes. No vendieron sus cosechas o su hacienda, por ejemplo. Mire, yo no sé, debía haber motivaciones políticas. Desgraciadamente en nuestro sistema durante mucho tiempo se ha supuesto que para llegar al poder el gobierno tiene que fracasar. ¿No? Esto es un desastre, porque el que fracasa es el pueblo, es la Argentina, es la nación. Grupos perfectamente organizados, vinculados con el sector cara pintada del ejército, incentivaron los saqueos y fomentaron la guerra de pobres contra pobres, promoviendo en las villas la creación de grupos de autodefensa contra hipotéticos ataques de otros villeros. Esta necesidad de ver a la economía junto con la política contribuye a entender qué fue lo que le pasó a la Argentina y qué puede pasarle a la Argentina si no hay un esquema de funcionamiento político donde el capitalismo y la democracia vayan juntos. Dice Felipe González, el de la democracia y el capitalismo es una pareja. La democracia siempre le fue fiel al capitalismo. El capitalismo muchas veces le puso los cuernos a la democracia. La hiperinflación fue el resultado de varias cosas, ¿verdad? Yo creo que ya todo el mundo estaba contra nosotros. El Fondo Monetario Internacional muy fastidiado porque el Banco Mundial nos había dado un crédito sin la luz verde del fondo. Por supuesto que también se generaron políticas internas que cayeron muy mal en el agro, recuerdo que la sociedad rural, en fin. Y, sin embargo, teníamos un 7 y pico% de desocupación, con todo eso, ¿no? Y hoy todavía la gente dice, por ahí había inflación, pero comíamos, teníamos trabajo. De todo modo, está bien, es un desastre la hiperinflación porque la sufre notablemente todo el mundo, pero principalmente el trabajador. Yo me di cuenta que solamente por una razón de orgullo personal podía poner en riesgo todo lo que habíamos logrado en el campo democrático. Había que realmente producir una anticipación de la entrega. El 8 de julio de 1989, Carlos Menem, acompañado por su vicepresidente Eduardo Duhalde, asumía la presidencia de la República. Continuamos en Política a Fondo y bueno, este fue el correlato final y yo le comentaba fuera de micrófono a Guillermo Sánchez, me veía asombrado, la cuestión está de la hiperinflación, ¿no? Algo terrible, uno iba al supermercado, compraba por acaso, una lata de tomate y estaba en un precio en la góndola y cuando llegaba a pagarlo estaba con otro precio, pero mientras usted hizo el trayecto de la góndola a la caja y capaz tuvo que esperar, se modificó varias veces ese precio. Era atroz. Pero bueno, está bien contado el porqué, ¿no? Por supuesto, con errores propios, pero como dije al principio, mucha hijaputez ajena. Bien. Vamos a cambiar un poquito de aire, estamos en los últimos 6-7 minutitos de Política a Fondo y yo les prometí una entrevista que en la semana le hicimos al hombre fuerte del gobierno de Néstor Kirchner, el cual dice, entre algunos detalles, que Cristina Fernández de Kirchner no profundizó el modelo, lo perforó. Y le preguntamos el porqué de todas estas expresiones. Me estoy refiriendo a Alberto Fernández, que va a ser candidato a algo, va a ser candidato a senador por Capital o tal vez diputado por la provincia de Buenos Aires en el 2013, así lo asegura, formó un partido que se llama Parte y tiene muchas ganas de ser candidato a presidente del 2015. Lo escuchamos.
Kirchner fue un gobierno signado por el cuidado de las cosas públicas, signado por garantizar la productividad argentina, por hacer que la Argentina tenga una moneda competitiva, acumule reservas, se desendeude. Bueno, nada de eso existe en la gestión argentina. La Cristina finalmente terminó con el superávit fiscal de Kirchner, terminó con el superávit comercial que tuvo en época de Kirchner, terminó con el proceso de desendeudamiento. Cristina hoy tiene 3.000 millones de dólares menos de la reserva que se tenía, la deuda pública aumentó casi 90.000 millones de pesos. Entonces, todo eso son datos que dicen, bueno, que evidentemente hay una diferencia muy grande entre Cristina y que pareciera ser que la gestión es lo que marca la diferencia. Por eso usted plantea que Cristina no profundizó el modelo, sino que lo perforó. Claro, porque en verdad ella descubrió las lógicas del modelo. Este fue un proyecto que tuvo el objetivo de que la Argentina tuviera una justicia independiente. La presidenta lo que ha hecho en procura de defender a su vicepresidente, Esteban Rey, de animarse a proponer un hombre como Reposo, demuestra la poca vocación de hacer lo mismo que está haciendo Kirchner. Si uno mira una gestión y la otra, se da cuenta que no es difícil para nada advertir la diferencia entre un y otro. ¿Kirchner hubiera planteado el tema del cepo al dólar? Yo pienso que no, porque si uno tiene presente que cuando Kirchner fue gobernador, 600 y pico de millones, 580 millones de dólares que tenía ahorrados la provincia de Santa Cruz, la convirtió en título de la Reserva Federal Americana y la depositó en Suiza. Me parece que no le ha gustado una medida de naturaleza. Y cuando muchos cuestionaban a Kirchner por haber hecho eso, él decía: yo me estoy previniendo en un país que no está funcionando bien. Que es lo mismo que hacen los argentinos cuando compran dólares, se tratan de prevenirse con una inflación del orden del 20% anual. Es eso, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, creo que difícilmente él hubiera hecho eso. Lo llevo a un tema muy cercano que tiene que ver con la ruptura del gobierno con Hugo Bosch. ¿Cuál es ese tema? Me parece que es un error. Me parece que es un error grande. Me parece que Moyano se ha acompañado. Y además, lo que más me preocupa a mí es que a Moyano lo cuestionan por las buenas cosas, no por sus errores. Lo cuestionan porque a Moyano les molesta que les pida un aumento salarial que acompañe la inflación, les molesta que les pida que los que trabajan no paguen todas las ganancias, que las asignaciones familiares siguen siendo una carga real para los empleadores, que la ley de riesgo del trabajo es una ley pensada más para las empresas que para los que trabajan. En fin, me da la sensación que el gobierno cuestiona a Moyano por lo mejor, no por lo peor. Y en ese derrotero de abandonar a un hombre como Moyano, en verdad están abandonando a alguien que nos está diciendo. ¿Usted hubiera hecho una alianza, como hizo la presidenta, con el sector llamados independientes? Los bonos no son independientes, son solo dependientes de sus propias empresas. El sindicalismo, no de obviamente que no, porque nosotros además nacimos a la luz pública cuestionando al sindicalismo, que así como existió en la época de Menem una mayoría automática en la Corte, existió un sindicalismo automático que avaló todas las políticas de Menem en detrimento de los que trabajan. No fui yo el que denunció al secretario general de la Construcción por haber sido agente del batallón de inteligencia 601 del Ejército en el proceso militar. Fue la presidenta. A sombra de la presidenta, eso lo descubre hasta ahora. Y cuando usted lo han acusado de ser lobista de empresas y demás, ¿qué sintió? Nada, porque la verdad es mentira. Así que siento que alguien está mintiendo, como muchas veces, entre otras cosas, para defenderse, todos tienen el derecho a mentir, entiendo que es una mentira de ellos. Pero la verdad no sentí nada. Sé quién soy por mi cuenta de todo lo que hago. ¿Cómo avisora el año que viene, año de elecciones, 2003? Avisora un año económicamente complicado, hay que ver cuánto afectó todas estas lluvias a la producción agropecuaria, me parece que debe haber afectado, y eso puede ser una complicación para las cuentas públicas. Y avisar un tiempo difícil, de mucho debate, de mucha confrontación.
que básicamente es lo que propone el gobierno. ¿Cómo ve a la oposición? Mal, tan perdida. Yo creo que la gente no cree ni en el país caótico de toda la región, ni en el país idílico de toda la región. ¿Usted es parte de ello? Yo no me paro en el lugar de la oposición porque no comparto la visión caótica que me ofrecen el país. Yo creo que la Argentina está en una situación de crisis enorme y de crisis terminal. Y creo sí que la Argentina tiene muchos problemas. Me preocupa que el gobierno no los atienda y la oposición no tenga mecanismo de solución. Yo creo que la gente está esperando una oposición que sea una alternativa al gobierno, no una oposición que esté en contra del gobierno. Y para ser alternativa hay que asumir y sumar las cosas buenas que el gobierno ha hecho y proponer otras cosas. Creo que hoy la oposición no está haciendo eso y creo que nosotros podemos hacerlo. Y creo que además en el peronismo muchos tenemos la obligación de hacerlo. Porque la historia del peronismo difícilmente admite que se deje correr tanto error sin desarrollo. ¿Hay alguna posibilidad si este modelo se llegara a ordenar, si se modifican esas ecuaciones que usted plantea, de las cuales hoy Cristina se ha apartado del modelo primario en esto, que usted vuelva al kirchnerismo? Mire, la verdad es que yo nunca renegué en esta misión kirchnerista, porque creo que esto que existe es muy distinto a lo que usted va a proponer. Dice que renegaron. Claro, yo lo que diría en ese caso, si eso ocurriera, no es que yo volvería a kirchnerismo, yo volvería. Se viene el 7 de ¿qué puede decir al respecto? No sé, la verdad no sé, eso es una pelea entre Clarín y el gobierno que no entiende muy bien en qué consiste. Me parece que el gobierno está descubriendo que la ley de medios trillos es una ley bastante mala, con muchos que advertimos que era. Y me parece que Clarín entró en la lógica del gobierno de pelear como ciegos, ganando manotazos al aire. Y la verdad lo que yo quisiera es que entre tanto manotazo no vaya a haber alguien que termine llegándose una piña que no corresponde. Pero la verdad es que creo que la Argentina tiene problemas honestamente mucho más serios que el 7D. Me encantaría que el 7D la presidenta nos traiga un plan antiinflacionario y nos traiga por lo menos su preocupación de resolver el problema de la inseguridad. Por lo menos. El 7D sería maravilloso si la presidenta dice me voy a ocupar de la inflación y la presidenta llegara a decir ese día me voy a ocupar de la inseguridad de la gente. Eso es mucho más importante que ocuparse de todo, sinceramente. La última, ya tiene que ir a la reunión, le agradezco muchísimo su amabilidad. El año próximo, ¿de la mano de quién, con quién? ¿Dónde va a estar Alberto Fernández? Voy a estar con la gente que nos acompañe, con los compañeros que nos acompañen y con los que piensen más o menos parecidamente. Yo no soy de los que creen que uno solo puede cambiar el mundo. Los procesos de cambio son procesos colectivos y necesitan de muchos. Y yo quiero sumar a todos los que quieren sumar. Y ocupar igual, me tengo que ocupar, yo no soy tampoco una vedette ni una estrella, estaré donde la militancia y la mitad. Pero lo que sí no estoy dispuesto es a doblegar algunas de las cosas que creo para ver cómo acomodamos la sociedad. Yo lo que creo es que la Argentina necesita una alternativa, no una. Y la alternativa la tenemos que hacer nosotros. Falta mucho, 2015. Alberto Fernández, presidente. Si me toca hacer, no tengo ningún problema. Se han reunido muchísima gente de muchísimos sectores y me pareció bueno Carlos Albertela de Marcos Paz. Bien, esta fue la voz de Alberto Fernández, valía la pena pasarlo. No es el mejor audio, esto es una verdad, porque había una reunión, mucha gente y no había forma de que, bueno, salgan un poquito de la mesa donde estábamos dialogando con Alberto Fernández. Nos estamos despidiendo, agradezco como siempre la amabilidad de nuestro coequiper acá, Guillermo Sánchez, nuestras manos mágicas, pues si él toca mal eso que tiene ahí como control, sonamos, pero lo hace muy bien. Así es, va a terminar un día ahorcado con tantos cables por ahí. Bien, dije, nos estamos despidiendo, quería pasar la información, bueno, de lo que fue una semana bastante caótica con la cuestión de la tormenta, el granizo de Marcos Paz, creo que se piloteó bastante bien.
Hay notas, lo puede seguir en www.marcospaz.com.ar, que tienen que ver con toda la semana y el balance del intendente municipal de lo que fue. Hay comunas vecinas que están pasando muy mal. Luján, hemos visto casi el agua hasta la iglesia, hasta Basílica. Navarro está bajo el agua. Hay algunos medios, colegas, amigos como RCO que están juntando ropa, víveres y todo lo que se pueda para llevar, así que bienvenida la mano y la solidaridad. Les cuento, Néstor Pitrola, que iba a estar este viernes en el Consejo Deliberante de Marcos Paz, no está, va a estar la semana próxima, el 9, hablando del caso Mariano Ferreira. Y sí, mañana 2 hechos. Hay una movilización en la plaza por el tema del hospital público, del cual hay muchas denuncias, últimas denuncias de supuestos casos de mala praxis, así que bueno, seguramente va a haber una radio abierta con algunos de esos casos exponiendo la situación. Y aparte, bueno, la medida o el pedido es por un mejor hospital público. Y asume la Unión Cívica Radical la conducción que ganó la última elección. Me estoy refiriendo a Adolfo Fito López y Palmira Char. Asumen a las 20:30 en el Comité de Unión Cívica Radical de la calle Aristóbulo del Valle. Ahora sí, nos estamos despidiendo. Ya viene el informativo de Telam y muchísimas gracias a la gente de Alto Voltaje que nos permitió estos minutitos para terminar con la nota de Alberto Fernández. Chau, hasta semana próxima con mucho más Política a Fondo.